Bueno, muy buenos días, doctora. A continuación, el grupo número 2, que está conformado por Dayana Coello, Natalie González, Andrea Nicola Guaviña, Esteban Marañón y mi persona, Joñan Zapanta, procederemos a realizar la práctica virtual, la disección virtual de los genitales del aparato reproductor masculino. Bueno, empezaré yo. Vamos a explicar a continuación los testículos. Como nosotros sabemos, los testículos van a estar localizados en la parte antero inferior del perineo, ¿sí? Podemos decir eso, que se encuentran suspendidos en un pliegue cutáneo, ¿sí? Que se denomina el escroto, que un compañero más adelante lo va a explicar a mayor profundidad, y se encuentran sobre todo en esta bolsa, ¿sí? A manera de bolsa, y está rodeado de tejido conjuntivo. Además, también vamos a tener presencia de ligamentos, que ya procederé a explicar más luego. Los testículos son bilaterales, se encuentran ubicados a cada lado de la línea media, como nosotros podemos ver aquí, y se encuentran cubiertos por distintas capas protectoras que tendremos que comprender correctamente para poder llegar a ellos. Como eso explica mi compañero, procederé directamente a diseccionar el dartos y también la fascia espermática, ¿ya? Y podemos encontrar aquí, tenemos los testículos. El testículo derecho, ¿verdad? El testículo derecho, como nosotros podemos ver, va a tener un borde anterior. Esperen, para identificar mejor esto, vamos a dibujar. Aquí está. Bueno, entonces tiene un borde anterior, que se ve aquí, un borde posterior, un polo superior, un polo inferior, y dos caras, una cara derecha, sí, esta que estamos viendo aquí, y pues la otra que sería el otro lado, ¿verdad? La de acá, aquí. Principalmente. En el polo superior va a estar contactando con lo que sería esta estructura a manera de una especie como de, que tiene una cabeza, cuerpo y cola, que es el epidídimo, ¿sí? A manera de un órgano tubular. Y en el polo inferior va a contactar con el testículo, con la base del testículo, principalmente a través del ligamento testicular, ¿sí? Que tenemos que tener en cuenta. Bueno, procederemos ahora a explicar la ubicación del testículo. Como ya dijimos, se encuentra en la parte anterior inferior del periné masculino, pero, sin embargo, nosotros tenemos que saber que el testículo desciende de la etapa embrionaria, ya que ellos se desarrollan en lo que sería la parte inferior de la cavidad abdominal y descienden a través del proceso vaginal, si recordamos un poco la embriología, gracias al gubernáculo, ¿verdad? Que el gubernáculo se forma a partir como una especie de guía que permite que el proceso vaginal, pues obviamente, protruya a través de aquí del suelo de la pelvis y forme el conducto inguinal, por donde posteriormente bajará el testículo y se localizará en el escroto, ¿verdad? Tenemos claro eso, ¿no es cierto? Ya. Bueno, ahora procederemos a explicar la configuración. Como nosotros vemos, tiene una forma ovoidea, ¿sí? Tiene una forma ovoidea y si nosotros lo diseccionamos, vamos a encontrar cómo está constituido el testículo. El testículo en este caso va a ser histológicamente un órgano, perdón, macizo. Por lo tanto, vamos a encontrar entonces una corteza, un estroma y un parénquima, ¿verdad? ¿Sí? El estroma va a estar constituido por tejido conjuntivo, principalmente que va a constituir lo que serían tabiques. Nosotros vemos aquí, ya les voy a dibujar para que sea mucho mejor. Aquí está. ¿Ya? Entonces aquí tenemos el tejido, esto sería la cápsula, ¿no es cierto? Que en este caso viene a ser la túnica albuginia, ¿verdad? Aquí, ¿ya? En la parte posterior va a formarse lo que nosotros conocemos como el mediastino testicular, en esta parte de aquí, que es una condensación de la túnica esta que les acabo de explicar, ¿verdad? Aquí se va a hacer el mediastino testicular, en esta parte de aquí. A partir del mediastino testicular van a surgir tabiques de tejido conjuntivo que nosotros vemos aquí. Voy a hacerle con otro color para que se vea chévere. Aquí, miren, ¿sí? Que va a dividir en lobulillos del testículo, ¿sí? Al parénquima le va a dividir el estroma en testículo, perdón, en lobulillos. Tenemos un número de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 lobulillos en el caso de este atlas anatómico que nosotros utilizamos. Y vamos a tener que el parénquima se va a encontrar constituido por lo que serían los túbulos seminíferos, ¿verdad? Que los tenemos, voy a hacer con rojito aquí. Estos son los túbulos seminíferos. Todo esto, esta especie que se ve un poco borrosa de parénquima. Y juntamente con esto vamos a tener lo que sería adyacente o junto con los túbulos seminíferos, el tejido intersticial, ¿sí? Tejido intersticial en la cual vamos a encontrar células muy importantes que son las que se encargan de producir testosterona, que son las células de Leydig, ¿verdad? Mientras que en los túbulos seminíferos vamos a encontrar principalmente las células de Sertoli y toda la línea espermatogénica, ya que las funciones del testículo es prácticamente permitir lo que es la espermatogénesis.
Sí, como nosotros ya sabemos eso. Bueno, ¿qué más podemos escribir del testículo? Entonces, eso principalmente de una manera general, la estructura del testículo. Ahora bien, vamos a ver un poco la vascularización del testículo. Permítame borrar el, el dibujo, porque si no se va a ver feo. Aquí está. ¿Ya? Bueno, entonces tenemos diseccionado nuestro testículo. Ya indicamos que tiene túbulos seminíferos, que su función es producir los gametos sexuales masculinos, así como también producir hormonas, ¿sí? Tenemos que produce, como indicamos, la testosterona y también la de hidrotestosterona, ¿verdad? Ya, principalmente. Ahora vamos a ver la vascularización. Para ello tenemos que colocar aquí las arterias, ¿verdad? Vamos. Entonces, como nosotros sabemos, la principal arteria del testículo es la arteria testicular, que nace a partir de la aorta abdominal en sus caras laterales. Y es una arteria bastante larga debido a que, como indicamos, se debe principalmente al descendimiento, al descenso que tiene el testículo durante la vida embrionaria. ¿Ya? Entonces tenemos aquí, diseccionamos y vamos a localizar la arteria testicular. Aquí está, esta es la arteria testicular, mírenla. Aquí está, esa es la arteria testicular, ¿sí? Miren, es bastante larga debido al trayecto que toma el testículo al momento que desciende, como les dije, desde esta posición de aquí hasta la posición del escroto. Y bueno, esa es la vascularización. Ahora vamos con el retorno venoso. Se va a producir pues mediante venas denominadas de igual manera que terminan en la vena cava inferior, o sea, la vena testicular. ¿Ya? Y pues la inervación vamos a tener que va a ser del plexo testicular, ya lo ponemos a continuación. ¿Dónde está? Aquí está. Permítame, está un poco lento, aquí está, aquí está. Ahí podemos ver, ¿no es cierto? Este es entonces, es la arteria, bueno, esa es la arteria escrotal. Aquí está perdón, el nervio. Sí, bueno, está inervado por lo que sería el plexo testicular, que vamos prácticamente a tener a partir de distintas ramas, como en este caso, miren, tenemos el nervio genitofemoral, que es una rama del plexo lumbar, ¿verdad? Y también va a estar inervado por otras pequeñas ramas que parece que ya no se pueden apreciar de aquí. Sí, sí, por ejemplo, el escrotal posterior, claro que son las que inervan al escroto, sin embargo, sus ramas, como son perforantes, van a llegar a inervar también las zonas más superficiales de lo que vendría siendo el testículo. Eso corresponde al testículo. Ahora, por favor, a continuación, mi compañera les va a explicar acerca de las vías que se encargan de conducir los espermatozoides que se forman aquí en los túbulos seminíferos y su salida a través de los conductos de excreción de los espermatozoides. Por favor, continúen. Bueno, las vías espermáticas se inician en el interior del testículo. Estas están conformadas por el conducto deferente, por el epidídimo, el conducto eyaculador y la uretra, que ya fue mencionada en el sistema urinario. El epidídimo va a ser un órgano alargado, el cual va a iniciar las vías espermáticas. Este va a servir como reservorio y es un lugar de almacenamiento para los espermatozoides. Está situado sobre el borde posterior y la cara lateral del testículo. En él se van a poder distinguir tres partes. Una parte anterior, que es más gruesa, conocida como la cabeza, una parte media, que es el cuerpo, y un extremo alargado, el cual es la cola. La cabeza va a reposar sobre el polo superior del testículo y el mediastino testicular, desde donde va a recibir a los conductillos eferentes. La cola se va a adherir al testículo y se va a continuar con el conducto deferente. Usualmente se puede observar en la cabeza del epidídimo el apéndice epididimario. En cuanto a la estructura, el conducto, el epidídimo está cubierto por una túnica albuginea fina y resistente, de la cual van a partir hacia el interior redes del tejido conectivo al areolar, ricas en vasos y fibros nerviosos. Y de este tejido va a estar inmerso por los conductos epididimarios. Luego tenemos el conducto deferente, el cual es la continuación del conducto epidimario. Este se va a encargar de transportar a los espermatozoides a la uretra durante la eyaculación.
El conducto epidimario va a tener un trayecto extrapélvico y también va a tener un trayecto pélvico. El trayecto extrapélvico va a estar formado por 3 porciones. La porción escrotal, la cual es flexuosa y se discurre medialmente al epidídimo siguiendo el borde posterior del testículo. Al llegar a la cabeza del epidídimo, esta se va a hacer rectilínea. Ya. Luego sigue la porción funicular, la cual asciende por delante del cuerpo, del pubis, hasta el anillo inguinal superficial. Se dispone bajo la piel, formando la parte del cordón espermático. A continuación está la porción inguinal, que discurre por el interior del conducto inguinal, desde el anillo inguinal superficial hasta el anillo inguinal profundo. En el trayecto pélvico también se van a encontrar 3 porciones, que es la porción ilíaca, la porción laterovesical y la porción retrovesical. La porción ilíaca aparece por fuera de la arteria epigástrica inferior y sigue hacia atrás sobre la cara anterior de la arteria ilíaca externa. La porción laterovesical se va a discurrir hacia atrás entre la vejiga por dentro y la pared lateral de la pelvis por fuera y la pelvis por fuera. El tercio retrovesical, la porción retrovesical va a volverse tortuosa y su origen va a estar dilatada, va a permitir la formación de la ampolla del conducto deferente. Ya. Continuamos con el conducto eyaculador. Ya. Continuando con las vías espermátidas, tenemos al conducto eyaculador. El conducto eyaculador resulta de la unión del conducto deferente y el conducto excretor de la vesícula seminal. Este conducto es el encargado de transportar los espermatozoides desde el conducto deferente y las secreciones de la vesícula seminal hacia la uretra. Es un corto tubo de unos 2 centímetros de longitud que atraviesa la próstata, oblicuamente hacia adelante y hacia abajo, muy próximo al lado contrario. Se encuentra separado por el utrículo prostático y desemboca en la uretra prostática a nivel del colículo seminal, mediante una estrecha hendidura. Con referencia a su estructura, hay que resaltar que la pared es muy fina. Consta de una túnica mucosa de epitelio cilíndrico pseudoestratificado, rodeado a su vez de una lámina propia, rica en fibras elásticas, y de una túnica muscular que se confunde con el estroma fibromuscular de la próstata. Con referencia a la vascularización del testículo y de las vías espermátidas, tenemos que las arterias, el testículo y el epidídimo están irrigados por la arteria testicular, rama de la aorta abdominal. Llega a estos órganos gracias al cordón espermático, a nivel del borde posterior del testículo, y emite un ramo epididimario y luego perfora la túnica albuginea del testículo, dividiéndose así en arteriolas por la capa vasculosa y sus prolongaciones interlobulillares. Estas además contribuyen también a su irrigación gracias a la arteria cremastérica, que es una rama de la epigástrica inferior, y la arteria diferencial, que es la rama de la ilíaca interna. Estas dos arterias que mencioné anteriormente discurren por el cordón espermático y se anastomosan con la arteria testicular. Con referencia a sus venas, las vénulas testiculares van convergiendo sobre la capa vasculosa y salen por el mediastino testicular, formando un plexo venoso en sí, el que también se conoce con el nombre de plexo panitiforme, el cual recibe venas del epidídimo y del conducto deferente. El plexo discurre por el cordón espermático y acaba convergiendo en la vena testicular.
En la mayor parte de casos, la vena testicular derecha termina en la cava inferior y la izquierda en la vena renal izquierda. Las venas del conducto deferente se comportan de dos maneras. Las de la porción extrapélvica drenan en gran parte en el plexo panitiforme y las de la porción intrapélvica lo hacen en el plexo venoso vesical, del cual salen las venas vesicales hacia la vena ilíaca interna. Las venas del conducto eyaculador acaban en el plexo prostático. Y por último, con referencia a sus vasos linfáticos, los vasos linfáticos del testículo y del epidídimo ascienden junto al plexo panitiforme y alcanzan los ganglios ilíacos y los ganglios lumbares. Los ganglios deferentes drenan en los ganglios externos e internos. Por último, la inervación del testículo y de las vías espermáticas se da gracias al plexo espermático, el cual es una ramificación del plexo aórtico. Este plexo lleva fibras simpáticas postganglionares precedentes de los ganglios celíacos destinados a la musculatura lisa de los vasos. Y en este caso, el conducto epididimario también actúa la musculatura lisa de la pared. Es posible ver o vislumbrar que inerven las fibras lisas tanto de la túnica albuginea como de la túnica vasculosa testicular. Y por último, las fibras preganglionares proceden de los segmentos T10 a L1 del núcleo simpático medular. Siguiente, por favor, ¿con le toca? Las glándulas anexas. Como sabemos, están asociadas a las vías espermáticas y a la uretra. Hay que tener en cuenta que existen glándulas macroscópicas, que son las que producen el semen, que es un líquido seminal indispensable para el transporte de los espermatozoides durante la eyaculación. Está constituido por las vesículas seminales, la próstata y las glándulas bulborretrales. Las vesículas seminales son dos glándulas, derecha e izquierda, que producen la mayor parte del volumen de semen que se eyacula y cuya secreción es indispensable para el transporte y la maduración de los espermatozoides. Se encuentra en el espacio infraperitoneal, que se sitúa por detrás del fondo de la vejiga, laterales y paralelas a las ampollas del conducto deferente, por encima de la próstata y por debajo del peritoneo del fondo del saco de Douglas. Tiene una forma piriforme con el fondo hacia arriba, en forma de un tubo alargado y muy plegado. Su estructura. Las vesículas seminales se desarrollan a partir de un divertículo primitivo, o también conocido como el conducto de Wolff. Ahora vamos a hablar sobre la próstata. La próstata es una glándula que rodea la porción inicial de la uretra, a la que vierte su secreción, y está constituida por las glándulas prostáticas, que están situadas en una densa red fibromuscular y producen alrededor de un 20% de volumen seminal, que se sitúa en la parte inferior del espacio infraperitoneal. La forma es similar a la de una castaña, tanto en su color como en su tamaño, y se describe como una base en la cual es orientada hacia la vejiga y está en contacto con ella. El vértice es el que está atravesado por la salida de la uretra y conecta el diafragma urogenital. La cara posterior tiene la forma de un corazón francés con la punta hacia abajo. Las caras infralaterales son convexas e inclinadas hacia abajo, y la cara anterior es redondeada y está orientada hacia la sínfisis del pubis y resulta de su unión. Las glándulas bulborretrales, o también conocidas como glándulas de Cooper, son dos glándulas pequeñas y redondeadas del tamaño aproximado
de un guisante y secretan gran cantidad de líquido. Siguiente, por favor, ¿cuál es el órgano que va a hablar? Bueno, yo voy a hablar sobre el escroto y el pene, los cuales son órganos externos. Un Lo que momento, puedo... voy a ponerte Ok, la piel, ¿ya? Para que se vea bien. Continúa, por favor, Esteban. ya, muy bien. El escroto y con el pene forman los órganos externos del sistema reproductor masculino. El escroto se lo puede definir como una estructura compleja formada por varias capas que tiene la función de protección y cubierta tanto del testículo, el epidídimo y la porción inferior del cordón espermático. Su ubicación se encuentra en la región pélvica anterior, por debajo del pene. Externamente podemos encontrar eh, el denominado RAF escrotal, el cual es el indicio de la fusión de los pliegues genitales en el momento del desarrollo embriológico del recién nacido. Este RAFE se va a continuar por delante eh, con una relación inferior al pene y posterior se va a continuar con el RAFE perineal hasta la sección del ano. En cuanto a las cubiertas que tiene el escroto, si es que me puedes ayudar, John, con una imagen del Ahorita te internet, hago, por favor. Esteban, ¿ya? Ahorita comparto. Un momentito ya. Ya. Sino que no está medio lento mi internet, no hay problema. Espera, ya te comparto. Ya, a ver, vamos, te voy a llevarle a Paint para poder dibujar y que se vea chévere. Aquí está. A ver. Copiar imagen. Pegar imagen. Agrandar imagen. Ahí está, chévere. Ah, ¿cómo le hago? Ahí está, creo. Ya, a ver. Ya les comparto pantalla ahorita, ya. Un momentito. A ver. Ahí se va. Aquí. Eso. ¿Se ve? Sí, Todos pueden muchas ver. gracias, John. Ya, dale. Por favor. Bueno, como iba diciendo, las cubiertas del escroto se disponen de externo e interno, nombrándolas así. La más externa es la cutánea, es decir, la piel, la cual tiene característica distendible y en el organismo humano en el hombre, tiene un color un poco oscuro. Después de esta podemos encontrar a la fascia superficial, en la cual se puede caracterizar por la musculatura lisa que se denomina dartos. Esta internamente se va a disponer medialmente entre las dos bolsas escrotales para formar el tabique escrotal. Y anteriormente se va a continuar con la fascia superficial y el dartos escrotal y posteriormente con el dartos perineal. Después de esta capa podemos encontrar a la fascia, mm, ¿cómo se llamaba esta? Espermática interna. La espermática interna es la continuación, como dije, del músculo oblicuo externo. Y después de esta va la cremastérica, y sí, la fascia cremastérica, la cual contiene tejido conjuntivo propio y el músculo cremaster. También cabe recalcar que en el dartos, fuera, en la configuración externa del escroto, podemos ver unos surcos transversales, lo cual representa la adherencia de la fascia superficial que se encuentra, ahí se encuentra el dartos con la piel. Bueno, ese es un dato aparte. Después de la fascia cremastérica, podemos encontrar la fascia espermática interna, en la cual podemos encontrar, la cual contiene el cordón espermático y el testículo. Y la más interna es la túnica vaginal, la cual presenta dos hojas, la parietal y la visceral. La parietal tiene estrecha relación con la anterior capa que mencioné, la cual es la espermática externa, y la visceral tiene relación con el testículo en sí. Entre estas dos hojas podemos encontrar una cavidad que obviamente eh, evita un cierto grado de fricción.
Ahora, en cuanto a la vascularización del escroto, podemos mencionar que tiene ramas de la arteria pudenda interna y pudenda externa, lo cual vasculariza tanto las ramas escrotales anterior y posterior, la anterior con la externa y la posterior con la interna. También existe la rama de la epigástrica inferior, la cual va a originar la rama cremastérica. En cuanto a las venas, también podemos mencionar las pudendas externas, pudendas internas y el plexo pampiniforme. En los ganglios podemos encontrar los ganglios inguinales superficiales y en la inervación podemos mencionar del plexo lumbar, las ramas escrotales anteriores y el genital del génito femoral. Y en el plexo sacro podemos mencionar las ramas escrotales posteriores. Si me puedes dar una pausa, John, por favor. Bueno, continuando con los órganos genitales externos, podemos mencionar el último que es el pene, el cual es el denominado órgano de la copulación en el hombre. Presenta 3 partes, la cual es la raíz, que tiene estrecha relación con el perineo anterior, el cuerpo, el cual es la prolongación, y en él podemos encontrar los cuerpos cavernosos y cuerpo esponjoso, que tienen la característica de ser llenados con sangre al momento de la erección. Y por último podemos encontrar de forma cónica inversa y en su última porción al glande. En la última porción del glande podemos encontrar el orificio uretral externo, el cual sirve tanto en el conducto de la uretra para la expulsión de orina y en el momento de la copulación para la expulsión del semen, tanto que contiene el líquido seminal y las células sexuales masculinas ya maduras, que son los espermatozoides. En cuanto a la irrigación del pene, podemos decir que tiene ramas de la arteria pudenda, la cual tiene la arteria dorsal del pene, la arteria profunda del pene, la vulva peniana, la uretral y la inguinal. En cuanto a las venas, también podemos mencionar que tiene la dorsal profunda del pene, la superficial del pene y la vena dorsal profunda. En cuanto a la inervación, tiene tanto fibras sensitivas, motoras y parasimpáticas. Las sensitivas, tanto para la raíz y podemos encontrar los ramos perineales, para el cuerpo y la porción del glande, el nervio dorsal del pene, que es rama del nervio pudendo, y para las ramas motoras podemos encontrar los nervios perineales del nervio pudendo, y en las parasimpáticas podemos mencionar los nervios pélvicos y los nervios cavernosos, lo cual tiene cierta funcionalidad en cuanto al llenado sanguíneo en los cuerpos cavernosos y el cuerpo esponjoso. También podemos decir que la ubicación del pene se encuentra anterior a la pelvis anterior y superior a los testículos. Esa ha sido la presentación de nuestra práctica virtual acerca de la disección del aparato reproductor masculino. Muchas gracias por su atención y su presencia, compañeros.